la palabra el consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano, que además de intervenir, va a impartir la conferencia inaugural de este curso. Cuando quieras, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias. Magnífico rector, querido vicerrector, decano. Me gustaría también saludar, hoy he reunido a gente que ha despertado mucho interés en este curso, a nuestros delegados del gobierno, a representantes tanto de la Asociación Nacional también de Polígonos Industriales, representantes del mundo empresarial de la provincia de Albacete, empresarios que van a formar parte también como ponentes, y equipo y yo nos sentimos muy honorados de contar con nosotros, en particular porque aunque solo sea, os debo confesar, que es la oportunidad que todo mal alumno quiere tener, la de poder volver a su universidad y volver a ver a sus profesores y poder públicamente, que no todo el mundo tiene esta ocasión, de dar las gracias y de poner en valor a los 39 profesores que van a formar parte de este curso, pero en particular, permítanme que lo haga destacando a dos personas. A una persona como es Carlos Álvarez, le vais a conocer, vais a flipar, porque es una persona tan bella. Lo intenté muchas veces, es imposible discutir con él, por dos motivos. Uno, porque siempre tiene razón. Y dos, porque tiene un talante que ya nos gustaría a muchos que alguna vez hemos perdido los nervios, el poder tener las tablas y el talante de una persona como Carlos Álvarez, que para mí ha sido y sigue siendo un referente y al que tengo un enorme cariño. Pero también a Ángela Triguero, que fue también profesora mía, que es una persona magnífica y que además tiene una capacidad de trabajo y una capacidad brillante. Las máquinas de Big Data se le quedan a la suela de los zapatos en comparación con su capacidad para poder tratar y gestionar toda una clase de datos y además con una metodología de trabajo digna de la excelencia que podemos, con muchísimo orgullo, querido rector, podemos presumir en la Universidad de Castilla-La Mancha. Algo que para algunos, hace ya unas décadas, era un capricho, eso de que los castellano-manchegos tuvieran universidad propia, pero bueno, ¿quién se ha pensado eso? A ver si se piensan que van a ser iguales que los madrileños o que los valencianos o que los andaluces. Aquello está completamente desterrado hoy en día en el mapa político y para quienes han tenido o tuvieran algún tipo de prejuicio sobre la UCLM, el trabajo constante e infatigable de quienes formáis parte de esta magnífica institución habéis demostrado a lo largo de los años y con los recientes rankings se viene demostrando cómo la UCLM sigue yendo para arriba y de ahí que hayamos podido plantear el seguir siendo ambiciosos de vuestra mano con un contrato programa de más de 1.000 millones de euros para los próximos 5 años que nos debe permitir seguir atrayendo el talento y la capacidad que vamos a ver también reflejados en los 31 alumnos y alumnas estudiantes que van a cursar este primer curso, un curso que es sobre algo que está a la orden del día. Aunque yo lo sabía muy bien, esto en las universidades, en la academia, hay siempre algunas de nuestras zonas de estudio siempre tienen la pelea, sobre todo en el mundo anglosajón, de si esto es una ciencia o esto es un arte. Yo me voy a fijar en una frase del doctor Martin Christopher, que seguro que os van a obligar a leerle, es un crack, os lo recomiendo, es un experto en logística, que dice: la logística no es lo mismo que el transporte o el almacenamiento, sino que es el arte de planificar y ejecutar la distribución de mercancías, servicios e información. No solamente me parece relevante, porque es uno de los más importantes académicos sobre logística en el mundo, pero me parece importante, me gusta la frase, porque creo que le otorga el valor que merece esta actividad profesional, que tanto se da por sentada y que solamente la criticamos cuando falla, y que sin embargo requiere, precisamente por su importancia, la logística, de seguir encontrando talento, de seguir formando a las mejores mentes y de seguir innovando, porque en definitiva esto no podemos pensar que ya está todo inventado, sino que tenemos que seguir invirtiendo en ello. Y de ahí que a mí me resulta además curioso, en una parte incluso ya más romántica, esto se lo he hecho
muchas veces al rector, porque en este campus no, pero que en el campus de Toledo literalmente damos clase en aulas donde antes se forjaban cañones, se forjan las mejores mentes del mañana. Y en esto de la logística también hay una cosa muy similar. La logística, o menos la vanguardia de la logística, siempre ha estado vinculada al mundo militar, a cómo abastecer a un ejército para que unos pocos pudieran salirse con la suya. Hoy en día la logística tiene otra vocación de ser, que es la de conseguir que la inmensa mayoría de todo el mundo pueda conseguir elevar su suelo mínimo de dignidad, porque podamos tener acceso a cualquier tipo de recurso, de servicio o de información a través de nuestras redes, de nuestras cadenas de suministro. Y esto para mí pues es importante, porque esto quiere decir que incluso esta logística, que va vinculada a nuestra enorme dependencia para estar en un determinado nivel de estado de bienestar, no tanto y no solamente por la parte de los servicios públicos, sino en esta ocasión más por el consumo, poder tener un nivel garantizado de certidumbre en el consumo, tanto de materiales como de servicios como de información. Se ve muy amenazada, tanto en tiempos de conflicto bélico como cuando hemos visto catástrofes. Y para muy mal, desgraciadamente, pero para bien en el sentido de poner aún más en valor la importancia de la logística, si algo nos ha llevado a darnos cuenta de la importancia de la misma es lo que venimos viviendo en los últimos años. La pandemia, la Filomena, el que suba el precio del gasoil con motivo de la guerra de Putin en Ucrania. Hemos visto cómo nuestro día a día, nuestro mundo más cotidiano se veía muy en riesgo, muy en tela de fricción, simple y llanamente porque no llegaban los camiones o los trenes que tenían que traernos aquello que nos permitía vivir lo que pensábamos que eran vidas normales y que, sin embargo, cada vez nos damos más cuenta de que es la logística y el avance de la misma lo que nos permita ser unos auténticos privilegiados en el mundo en comparación con muchos otros lugares del mundo. Y de ahí que tengamos que seguir apostando, porque si algo nos han llevado a darnos cuenta estas desgracias, es que vamos a tener que acelerar determinados cambios. Y uno de ellos, que es capital, es el de la digitalización. Hay que acelerar, pero afortunadamente no partimos de cero. Y es verdad que ha sido la digitalización el principal impulsor del cambio en las cadenas de suministro. Si hacemos un breve repaso de los últimos 40 o 50 años, si en los años 70 y 80 ya vimos la primera ola de digitalización de la logística, se centraba sobre todo en la automatización de procesos manuales y en la introducción de sistemas informáticos. En los 90 vimos como con la creciente popularidad de Internet, la digitalización de la logística también comenzó a acelerarse, veíamos la visibilidad de la cadena de suministro se mejoró, mediante que las empresas podían compartir información en línea con los proveedores, transportistas y socios. Teníamos también ya en los 2000 la adopción de tecnologías de seguimiento, de monitoreo, también el GPS. En la década de los 2010 vimos cómo la logística empezó ya a hablar de lo que decía Paco, de la industria 4.0, adaptar tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la analítica de datos. Hoy precisamente, que es el Día Mundial de la Estadística, os vais a echar con Luis de la Osa y el resto del equipo, os vais a echar a hacer gestión de datos, y aquí se aprende mucho, en la parte no solamente más del arte, pero también más de la ciencia, y hay un buen equipo de estadística en esta facultad. Y vemos cómo, al final, ya llegada la década de los 20, en la que estamos, nos damos cuenta de que, precisamente por lo que comentábamos de la pandemia, sobre todo, y por muchas otras cuestiones, España por fin se pone a la media europea, porque aquí, en el 2012, estábamos en un 30% de e-commerce, y que era 15 puntos por debajo de la media del resto de la Unión Europea, y de repente vemos como ya en el 2022 estamos en un 68% de e-commerce, estando ya en la media. Bueno, hemos dado un salto en la demanda, es lo que al final venimos a dar respuesta a una realidad, y tenemos que poder formarnos y poder innovar en torno a una realidad y en torno a unos cambios a los que siempre o nos adaptamos o morimos, tanto las empresas como también el que haya un pensamiento detrás que nos guíe hacia qué lado solo es el mejor sitio por el que avanzar. Y hablamos de un sector como el de la logística, que tiene un peso enorme. A las cifras que comentaba Paco, os doy otra pincelada, que son los datos ya a nivel de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha la logística supone el 8% del Producto Interior Bruto.
Estamos hablando de más de 3.200 empresas en toda la región, que contratan a 50.000 personas, 50.000 familias que viven y comen de la logística. Y que además, el peso específico de la logística en Castilla-La Mancha es el doble de importante que en el resto de España. Porque si aquí tenemos un 4% de la población, lo normal sería que tuviéramos un 4% del volumen de las operaciones de transporte, es decir, de cuántas cabezas de camiones tenemos, por coger un indicador. Bueno, aquí es casi el 8% de las autorizaciones de transporte de toda España con un 4% de la población. Aquí el peso específico de la logística es mucho más importante incluso que a nivel de España. Eso tiene mucho que ver también con nuestra posición geoestratégica, que de algo también podemos hablar de la mano de Antonio Martínez, que le conoceréis, terminaréis conociendo más con Antonio Candelo, una empresa que ahora os contaré muy brevemente, porque Antonio ya lo contará tranquilamente a lo largo del curso, que ha asumido esa posibilidad de que a través de la ilusión de un proyecto, a través de la sana ambición de querer cada día facturar más, el día que me encuentre un empresario o una empresaria que quiera facturar menos, me empezaría a preocupar, pero eso no es para nada discutido con también la vocación de servicio público que tienen algunas empresas, a las cuales les doy las gracias de que se quieran implicar también en la formación y la investigación de nuestra universidad, el de que eso tiene que servir para apostar por un proyecto, en este caso, de región, como es el Pozo Seco de Noceda. Pero vamos, tenemos muchas ventajas que ofrecer a las empresas con la formación que vais a aprender. Es mucho más importante que nos podamos pensar en la digitalización de la logística. Estamos hablando de una mayor eficiencia en acceso alimentarios, envío de productos, promoción de rutas, procesos de producción. Es decir, vamos a reducir los costes para que sea más rentable nuestra empresa. Es decir, que vamos a poder contratar a más gente, que vamos a poder generar más riqueza, que vais a poder pagar más impuestos y podremos plantear incluso subir el presupuesto de la universidad aún más. Con lo cual es muy importante para todos. Damos mayor visibilidad, porque nos permite tener una visión mucho más completa, en tiempo real, de la cadena de suministro, y por lo tanto vais a poder aconsejar o directamente tomar las decisiones más informadas, más rápidas, que van a mejorar la respuesta ante cambios inesperados. Vais a poder también optimizar los recursos, porque vamos a asignar de una forma mucho más efectiva los recursos, como nuestros vehículos, como nuestra mano de obra. No es lo mismo calcular a lápiz que tener herramientas digitales que nos ayuden a tomar este tipo de decisiones de optimización. Vamos a conseguir reducir el desperdicio, mejorar la utilización de los activos, y eso también tiene otro componente que para una generación como la nuestra es incluso más importante que para las anteriores, como tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con que hay que hacer las cosas rentables y hay que hacer las cosas bien. No solamente hay que ser buenos en lo nuestro, hay que ser buenos con todo el mundo. Vamos a poder mejorar la satisfacción del cliente, al final nos debemos a ellos, y es por eso que tenemos que poder hacer un mejor seguimiento más preciso, proporcionar información en tiempo real, dar ese plus de calidad que nos permite también atraer clientes por cómo les tratamos. A todos nos gusta que nos hagan sentir bien, nosotros somos usuarios de cualquier servicio, sea público, sea privado, porque tenemos que atender de forma casi como si fuera un traje a medida y no sentirnos un número de barras, de código de barras, sino que podemos tener una mayor satisfacción y sentar. De análisis de datos también vamos a poder hacer una mayor identificación de las tendencias, que también nos permite mejorar la toma de decisiones, anticiparnos a los problemas y, como decía también, la sostenibilidad es una de las grandes ventajas, puesto que nos permite poder hacer una planificación de rutas que sea más ecológica, que sea mucho más sentido común. Pero esto no quiere decir que estemos exentos de dificultades o de retos. Una de las principales dificultades que nos estamos encontrando es la inversión inicial para implementar estas herramientas. Y de ahí, muchísimas gracias, en este caso de la campaña de acto director general, Julio Sorino, hemos ya puesto en marcha una convocatoria de casi 5 millones de euros para que las empresas privadas del sector de mercancías puedan acogerse a esta ayuda y ayudar a ese tipo de inversiones, puesto que nosotros tenemos que plantear, no desde las administraciones públicas, consideramos que esto sea una transición digital. Si es una revolución digital, eso quiere decir que, como cualquier otra revolución, algunos se quedan atrás a costa de los demás. Algunos avanzan a costa de otros que se quedan atrás. En las transiciones todo el mundo avanza y todo el mundo lleva la meta. En las revoluciones algunos se quedan por el camino. No podemos permitir que algunas empresas, bien sea un envejecimiento de la plantilla o no
no tener suficiente información o por no disponer de determinados recursos que no puedan hacer esta transición. Nos importa mucho, puesto que de estas 3.200 empresas que comentaba, 50.000 puestos de trabajo que hay en Castilla-La Mancha suponen un 42% más que en el año 2015. En apenas 8 años hemos crecido un 42% en el número de personas aumentadas. Y no queremos que caigan estas empresas no digitalizarse y por tanto perder competitividad, porque en definitiva es malo para esa empresa, pero que las empresas no son entes actados, son personas que se levantan toda la mañana para sacar adelante una labor y que gracias a ello contribuyen a su economía familiar y al del resto de la De ahí que también un gran reto es el cambio cultural, que ahora las cosas se tienen que hacer de otra manera distinta y tenemos que también aplicar esa parte de arte que menciona Martin Christopher, también de saber implicar a gente en una nueva cultura organizativa. Es importante que nos protejamos al depender más de la digitalización, nos vemos más expuestos también a cualquier tipo de ciberataques. Y de ahí que la ciberseguridad sea también algo muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar los retos, así como la integración de los sistemas, puesto que de nada sirve que tengamos distintos idiomas y que no se puedan comunicar entre sí. Necesitamos poder conseguir que la logística digital integre múltiples sistemas y plataformas tecnológicas, pero que se pueda gestionar esa interoperabilidad como uno de los grandes retos a plantear en el futuro. Y sobre todo que sean sistemas escalables, es decir, que tenemos que poder adaptarnos a las demandas cambiantes en la cadena de suministros, y esto es lo que nos debe permitir a que el día de mañana, en esa transformación digital que tenemos que abordar, lo que consigamos es ser escalables a través de una mayor inteligencia y por tanto ser lo más rápidos. Escalables porque hay que poder adaptarse si las circunstancias lo requieren, y esto solamente es posible en la medida en la que podamos tener esa inteligencia habilitada digitalmente. Y por inteligencia nos referimos a poder acceder, estar conectados y proporcionar sus datos y tener sus datos accesibles en empresas inteligentes que amplían su ventaja de conectividad a través de esta tecnología. Es decir, que la clave está en aprovechar el análisis de datos, el equipamiento cognitivo y las aplicaciones inteligentes para proporcionar el mayor volumen de información que nos permita tomar las decisiones correctas y de una forma rápida, porque tenemos que poder darnos cuenta que la velocidad es una moneda de cambio de las más importantes en el mundo empresarial, y cuanto más miramos hacia adelante, más miramos que estos procesos y las actividades de nuestras empresas pues tienen que poder cambiar de forma rápida al igual que nuestros productos. Esto es en definitiva una de las transformaciones más bonitas que vamos a ver, que estamos viendo en nuestro tiempo. Y claro, después de contar todo esto, que es muy bonito, ahora tengo que intentar conseguir, que os parezca romántico, hablar de curvas de 140 metros, porque no solamente de los unos y los ceros vive la gente, también tenemos que seguir invirtiendo para que la logística funcione en buenas infraestructuras que nos permitan seguir avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Pues una parte muy importante tiene que ver con cómo vamos a apostar como país a favor del ferrocarril. Y de hecho, una parte importante del acuerdo que se ha alcanzado con la Unión Europea para evitar que Bruselas nos imponga el tener que ponerle peajes a todo el mundo de forma indiscriminada. Y esto lo digo como crítica porque los peajes, como cualquier otro impuesto, si no son progresivos, tienen un punto de injusticia. Porque un peaje que cuesta 5,90 euros no es lo mismo para el que gana 800 euros al mes que para el que gana 6.000. Y si lo aplicamos de forma indiscriminada, pues entonces estamos siendo un poco más injustos que ayer. De ahí que veníamos defendiendo, y afortunadamente ha sido así, el que no se impongan los peajes de forma indiscriminada en España, porque a cambio lo que hemos planteado como nuestra prestación es que vamos a avanzar incluso más deprisa de lo que teníamos pensado en apostar por el ferrocarril en el transporte de mercancías. Y de esa manera quitarle muchos clientes al camión, que además, dicho sea de paso, es que quizás lo más importante que tengamos que abordar de la digitalización sean los camiones autónomos, porque el mayor problema que tiene la logística hoy en día en España es que el 80% de los conductores de camiones están a punto de jubilarse y no hay relevo generacional. Nos pasa algo muy similar en la agricultura, que el 80% de los agricultores y ganaderos
tienen ya la edad de jubilarse y están pensando en cómo vender sus tierras o vender su ganado para poder jubilarse y es muy importante apostar por ese relevo generacional. Pero bueno, todo a la vez. Esto al final hay que hacer todas las soluciones a la vez, pero este planteamiento que hacemos tiene sentido, tiene sentido común, porque vamos a abordar el que cada vez va a haber menos conductores, hay que pasar más mercancía al ferrocarril, pero eso requiere que además de digitalizarnos, tengamos también lo clásico, que son el hormigón, con lo bonito que es el hormigón también. Y de ahí, a ver, no sé si... A ver, ahora, de ahí que en su momento nos planteáramos todas las administraciones el acuerdo por la logística y la movilidad de Albacete. Y digo, ¿y cómo consigo que la gente se enamore del hormigón y de las grúas? Pues vamos a llamarle alma, que eso tiene mucho más corazón, y a ver si con eso conseguimos que la gente vea que esto también es bonito. Y de la mano de Candelo, como empresa tractora, y junto con todas las administraciones, lo que nos propusimos fue plantear un puerto seco en la ciudad de Albacete, de la mano del puerto de Valencia. El puerto de Valencia, no sé si algunos soy de allí, porque he visto que hay gente de todas partes de España, lo cual es también muy positivo, pero en el puerto de Valencia tienen un debate muy, muy gordo sobre si siguen expandiéndose o sobre si eso supone un coste medioambiental y urbano inasumible por parte de la ciudad. Pero claro, es que en este tipo de decisiones no solamente deciden los afectados a pie de playa, nunca mejor dicho, sino que en este caso es el puerto de Valencia junto con el de Barcelona, estamos hablando de que supone el 77% de toda la mercancía que entra en España. ¿Qué es lo que estamos planteando de la mano del puerto de Valencia? Pues que, siendo claramente parte de su hinterland, diversifiquen su capacidad de poder recepcionar y enviar mercancía a través de puertos secos como el que estamos planteando en Alcázar de San Juan, en Albacete y también en Illescas. Afortunadamente, cada uno de los tres responde a distintas necesidades. Evidentemente, el Illescas es eminentemente para recibir mercancía y poder sacarla a Madrid, a ese enorme blanco de consumidores que es Madrid, lo antes posible. El de Alcázar de San Juan responde a poder triangular los trenes de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque los trenes que llega un barco a Valencia, lo descargan directamente a un tren. Ese tren lo lanzan a Madrid y el problema es que Madrid consume mucho, pero produce poco. ¿Qué pasa? Pues que esos trenes vuelven vacíos y eso supone una pérdida de eficiencia enorme. No hay nada más caro en el mundo, ni siquiera la tinta de impresora. No hay nada más caro en el mundo que transportar aire frío y aire caliente si te dedicas a una empresa de logística. ¿Qué nos permite Alcázar? Que a la vuelta de Madrid solamente hace unos pocos kilómetros en vacío, porque en Alcázar es un sector tanto petroquímico por la parte sur de Ciudad Real, como sobre todo agroalimentario, de ahí que también estemos hablando con empresas muy potentes que están interesadas en el proyecto y forman parte de él, como va a ser García Vaquero, como va a ser Cojali. Todo esto no son píldoras publicitarias, esto ya ha comprometido dinero, si no decimos el nombre, pasa otro como Candelo, que a eso fue el primero que apostó por esto. Y en una Albacete estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Aquí hay un volumen, una masa crítica ya gigantesca. Veníamos trabajando desde hace años, y Antonio ha estado en esta conversación desde el primer día, para perseguir, para atrapar el hub logístico mundial de Airbus se instalara en Albacete finalmente, en lugar de en Marruecos, en Brasil o en países del este. Y eso supone que aquí van a llegar muchísimas piezas y van a salir muchísimas piezas. Pero es que además también pillamos por banda a otro gran amigo, a otra persona que ha apostado enormemente por esta provincia, por esta ciudad, como es Rafael, el impulsor del proyecto Repetco, que es la única patente mundial que es capaz de reciclar el plástico PET de 3 capas. Y de ahí que haya instalado su fábrica en el polígono de Romica y va a necesitar importar 80.000 toneladas de plásticos PET de 3 capas al año de todo el mundo, porque esta es la única planta del mundo que nos va a permitir poder reciclarlo. Hasta hoy, aunque estemos en casa dividiendo las cosas en el amarillo y en el de siempre, las bandejitas del queso y del jamón, esas a día de hoy se están quemando o enterrando. Solamente vamos a ser capaces en Albacete, en todo el mundo,
de por fin reciclar el plástico PET de capas. Y diréis, ¿por qué? ¿Esto qué tiene que ver? Si estamos hablando de la logística. Es que esto, si tú no consigues que la rueda económica funcione y que haya lugares donde sea interesante venir a instalarse, pues entonces todo lo demás carece de sentido. O generas una masa crítica suficiente o un puerto seco no merece la pena. Y de ahí, de la mano de Candelo, lo que planteábamos fuera este estudio de viabilidad, donde lo que vimos fue, lo fijamos en otros lugares de España, donde ya había habido casos con mayor y con menor éxito de puertos secos y de plataformas logísticas. Vimos también de qué manera podíamos plantear el que ese estudio de mercado viera la necesidad de un puerto seco, pero también de esa plataforma logística, que también de suelo industrial y logístico, que nos pueda permitir a una ciudad como Albacete, que tiene hoy en día el sano problema del éxito de que nos falta suelo industrial. Y si no, que me corrijan nuestros amigos de Fincamán, de la Asociación de Polígonos Industriales de Castilla-La Mancha, ya estamos viendo cómo ampliar la zona de Romica, la zona de Campoyano, pero aquí estamos hablando de millones de metros cuadrados de suelo, que además están en una zona, si lo habéis visto antes en el mapa, con infraestructuras ya construidas y desarrolladas, eso abarata los costes del puerto seco y nos permite también, a su vez, poder plantearlo muy fuera de la ciudad, sin necesidad de tener que meter por aquí camiones, entorpeciendo la vida cotidiana de todos nosotros. Esto es lo que os comentaba antes. Como podréis ver, el 77% de todo el tráfico ferroviario intermodal se concentra en los puertos de Barcelona y de Valencia, y sobre todo hay 290.000 TEUs que pasan literalmente por delante de la puerta de nuestra casa, por las vías del tren convencional electrificado. La mejor vía de todo el país, la más desarrollada vía electrificada, está entre Madrid y Valencia, pasando por Alcázar de San Juan y pasando por Albacete. Es decir, que ni siquiera tenemos que invertir en esa infraestructura. Sigo avanzando un poco más, por ir un poco más deprisa. Aquí es donde vemos que evidentemente que tenemos todas las cuentas exactas. Esto no es un deseo, esto no es un capricho, esto tiene que ser una infraestructura que sea útil, que sea real y que sea rentable. Al final, una cosa es que las autoridades o las instituciones impulsemos proyectos con fondos públicos, pero finalmente esto no puede ser un modo sin fondo. Y de ahí que hemos estado viendo ya, incluso, pues, mediante qué mecanismos vamos a poder llevar a cabo esta colaboración público-privada, y de ahí que en las próximas fechas ya veremos a constituir de la mano del puerto de Valencia, con quien me reuní hace nada, nos vimos en el colegio hace 2 semanas, muy tarde, no hace mucho, para seguir avanzando en esa puesta en marcha de lo que tiene que ser finalmente la logística, toda una serie de medidas. Y por eso, ya a modo de conclusión, finalmente me gustaría acabar con algo que seguramente va a tocar leer, o sea, ya os lo adelanto, que es el último párrafo del último libro de Martin Christopher en el capítulo que habla de la Institución Subfausen, que dice: finalmente es importante reconocer que la digitalización de la cadena de suministro es mucho más que la tecnología que lo posibilita. Porque, en esencia, la digitalización es obligarnos a reinventar permanentemente la creación de valor y el proceso de entrega de cualquier negocio. Lo más probable es que en los años venideros serán necesarios cambios dramáticos o drásticos y en la forma en la cual servimos a nuestros clientes, según avance la tecnología. Y tendremos que plantear mayores oportunidades, como las que hemos visto, y también mayores retos. El desafío para cualquier organización es estar preparados para estos cambios y estar dispuestos a adaptar nuestra estrategia para nuestra cadena de suministros consecuentemente. Finalmente, este es el mensaje de fondo que yo quiero dejar. El mero hecho de que os hayáis apuntado a un curso como este ya dice que el 51% de la batalla está ganada. Quiere decir que ya hay tiempo, que ya hay curiosidad, que ya hay ganas de ser esta mañana un poco mejor preparados que ayer. Y solamente con eso yo me voy con la satisfacción de saber que el futuro de la logística es un futuro prometedor. Pero más allá de por las tecnologías en sí, por la gente, que es nuestro mayor capital. En esta región no hay ni petróleo ni gas natural. Aquí el mejor producto o recurso natural que tenemos es el talento de la gente.
y el que podamos seguir avanzando en ese recurso, gracias a que os habéis apuntado incluso para querer ser un poco mejores y eso poder tenerlo a disposición de nuestra sociedad, para mí es lo que significa que más allá del ruido, más allá de todos los desastres, más allá de que pones interdiario y te dan ganas de irte a la cama sin cenar, finalmente yo lo que veo y por lo que me quedo y lo que alimento mi ilusión es el ver a personas como vosotros y como vosotras que vais a permitir que esta región y este país sea cada día un poco mejor. Muchas gracias.